Yo soy María. Yo soy Elena. ¿Y si te ha pasado? Yo también lo entiendo. Vamos a por el tercer capítulo. Vamos, tercer capítulo. Vale, antes de nada, contamos un poquito cómo va el podcast, ¿vale? Para los que no habéis visto otros capítulos y estáis aquí nuevos. Yo cuento una historia que María no sabe cuál es y una temática con esa historia que luego os contamos, ¿vale? Yo lo único que sé es la temática, de la cual he sacado las preguntas de debate, que luego iremos viendo a lo largo del vídeo. Vale, eso, ella me hace preguntas de debate, que vamos a estar ahí un ratito debatiendo sobre el tema. Y finalmente una pregunta final para que también nos contéis qué opináis sobre todo esto. Ya hablaremos al final de ella, ya os la dejaremos, os plantearemos dónde la vamos a dejar y todo esto. Eso es. Si queréis contar historias, bienvenidos sea. Ya os dejaremos ahí para que tengáis la opción, ¿vale? También de manera anónima, entendemos que muchas veces da mucha vergüenza, entonces... etcétera. Y bueno, yo sí que es verdad que lo hemos estado hablando antes, que queremos agradecer mucho a la gente que nos estáis echando un cable, porque estamos viendo muchas críticas constructivas, la mayoría de ellas, o sea, sí. es algo muy bonito también que cuando empiezas un proyecto y no tienes ni idea de cómo funciona, el que la gente esté, pues mira, me ha gustado mucho esta parte, esta otra, pero lo decís desde un sitio muy bonito. Desde amor, desde cariño, ¿no? Del apoyo que nos dais, o sea, lo agradecemos muchísimo. Eso nos da fuerzas. Sí, así que nada, siguen siendo bienvenidas y lo dicho, cualquier cosita que queráis comentarnos, ya sabéis, podéis hacerlo a través de comentarios o nos escribís, ¿vale? Somos unas tías muy campechanas, no os vamos a hablar mal. Eso es. Por ahora. No. Vamos a intentar que no salga esa faceta. Vale. ¿Empiezo con la historia? Dale, para adelante. ¿Lista? Vale. Yo tenía 31 años, 3 hijas y padres a cargo. Un trabajo maravilloso, con un sueldo que me permitía pues, mantener a mi familia. Pero en una ciudad que no iba a tener una proyección de futuro para mi hija, pues ya que no había universidad. Con lo cual empiezo a buscar un trabajo en un lugar donde sí que hubiera esa posibilidad. Fue una decisión difícil. Tenía mucha estabilidad, un entorno seguro, pero claro, sin universidad. Así que me pongo en contacto con una empresa, que no era cualquier empresa, era la empresa, ¿vale? Nos llamaron a todos para una entrevista personal con el dios de la moda en París. Yo dudaba mucho en ser la persona seleccionada. No porque no me faltaban condiciones para el puesto, sino porque era imposible por mis formas voluptuosas y redondeadas. Entiendo aquí cuerpo no normativo, ¿vale? Aunque bueno. Sí. Vamos a plantearnos. Mi sentido común me decía que gastaría tiempo y dinero en traslado para un no. Pero ahí estaba mi madre, siempre disparando a la línea de flotación de mi autoestima. Me encanta. Dios, la línea de flotación de mi autoestima. Me encanta, ¿no? Y aunque mi espíritu combativo me había creado una coraza contra sus apreciaciones, en lo más íntimo le daba la razón. Pero bueno, también me llevaba a decir, nunca voy a poner un no por delante. El no que me lo pongan los demás. Yo voy con el sí. Llegaba el gran día. Y tras varias entrevistas me tocaba hablar con él, ¿no? Con este dios. Con el dios de París. Todas mis dudas escondidas detrás del rostro más sereno que podía mantener. Y la voz de mi madre resonando en la parte baja de mi cerebro. ¿Tú crees que fulanito te va a contratar? ¿No le sobrarán flacas aquí o en París? Deja de hacerte ilusiones y gastarte dinero en aviones. Pero bueno, yo entera indigna, ¿no? Como luchando constantemente con esta voz. Se saludaron, llega la entrevista, se saludan cordialmente. Empieza a decir que todos los colaboradores, de manera unánime en su criterio, pensaban que era una persona cualificada. Y triunfé en mi labor y fue una de las experiencias laborales más importantes y gratificantes de mi vida. Conseguí el puesto. Toma ya. Fíjate, lo importante y la lucha, ¿no? De una voz crítica, en este caso, su madre, y ella diciendo, venga, sigo, pero con la voz. A mí una de las cosas que me parecen más interesantes de esta historia es, ella sabe distinguir que esa voz crítica es su madre. Ojito, cuidado, porque eso es la persona que ha escrito esta historia, porque las historias son escritas por gente que nos está echando un cable, para recalcar eso. Esta persona tiene que tener un trabajo interior de saber identificar cosas, porque muchas veces la voz crítica que tenemos hay veces que parece como un automático en nosotros, no es como que sea una voz de alguien. No se identifica. Me ha parecido... Además es que lo peor de todo, cuando has ido contando la historia, yo estaba diciendo, verás,
porque al final lo que te hace la voz crítica es y Dios mío, y ya está, y como que te lo acabas Veías la parte, o sea, veías cómo él no lo ha conseguido por esa voz crítica, ¿verdad? Efectivamente, te lo juro, o sea, me he quedado en plan planchada. Porque al final es lo que nos pasa. Y de ahí el tema de hoy. Ay, que me ha gustado la historia, me ha dejado como buen sabor de boca, porque normalmente las historias como, Dios mío, mira cómo ha acabado, menudo percalta, no sé qué, esta ha sido como, fíjate. Y además como un final, he intentado poner ahí ese final como boom, no alargarlo más, ¿no? Porque quería meter este tema importante y que se viera como fuerte, ¿no? Sí. Esa voz de su madre potente. Yo cuando me has hablado del tema de debate, además te lo he puesto antes de venir, digo, el debate que va a salir de aquí, bajo mi punto de vista, viene de un temazo. O sea, para mí esto es un melón gordísimo que es que aunque tengas una autoestima de la leche, vas a tener en algún momento esa voz crítica de alguna forma. Pero bueno, no me voy a adelantar, vamos a empezar con el debate de la voz crítica que interiorizamos. Vale. Yo la primera pregunta, que creo que va muy encuadrada mucho en nuestro trabajo y en cómo lidiamos con esto, es: ¿la voz crítica te protege o te limita? Las dos, te diría yo. Tienes que decantarte por una. Es que claro, en su momento me protegía, quizás ahora me limita. Vale. Yo... O me sigue protegiendo, aunque no de manera sana. O es lo que la voz se cree. Vale. Yo creo que hay una conciencia social de que nos limita. Y esta historia, por ejemplo, parece como la voz crítica no me está protegiendo y me está limitando. Pero sí que es verdad que tiene una función protectora aunque no la veamos. Está más escondida. Vale. Estoy de acuerdo. Vale, pero fíjate, dices como que a nivel social está mal vista, o sea, como que la gente piensa que que limita, ¿no? Sí. Pero ¿hasta qué punto? Porque la gente lo normaliza mucho, esta voz crítica. Claro. La gente quizás que estamos más trabajadas o que la identificamos como en la historia, ¿no? Claro, pero fíjate, o sea, también yo conozco a mucha gente, incluso fuera de terapia, que me dice, es que tío, yo llego a un sitio y no hago más, incluso con lo del cuerpo, es que y me sobra de aquí, la gente no me va a querer y este chico me ha dejado, pues porque tal, o en un trabajo me han echado la bronca, eso significa que me van a echar, o sea, al final la gente no la ve como algo bueno, siempre es algo en plan limitante. Eso es cierto. Claro, porque al final, joder, macho, pienso esto y al final no digo nada. O al final pienso esto y cuando estoy en el trabajo estoy mucho más nerviosa. Es cierto. Claro, entonces la gente sí que ve esa limitación. Entiendo. Pero también entiendo la parte de que está tan normalizada. Como que convive conmigo, ¿no? Es lo que tú dices, sé que me limita, pero convive conmigo porque lo normal, es lo que llevo aprendiendo toda mi vida y lo que llevo viendo, ¿no? Y sobre todo, yo hay una pregunta que es como, ¿y si no está? ¿Qué hay? Está muy buena. Es que si no te pones... Es como que ahí está la parte protectora, esa parte está... o sea, existe esa voz crítica porque te está protegiendo de alguna manera. Ejemplos, me gustan los ejemplos. Vale. ¿Qué pasa si yo quito esa voz? Por ejemplo, tengo que hacer un examen. Tengo un examen, voy a poner como algo más fácil, ¿vale? Tengo un examen y esa voz me va a decir, estudia, madre mía, no estás estudiando como no estás estudiando, porque ¿qué pasa si yo quito esa voz que creo que no voy a estudiar y que voy a suspender? Con el machete. Como que una sensación de pérdida de razón, ¿no? Si no tengo esa voz. Es como que muchas veces lo vemos como mi parte racional, quien me dice lo que tengo que hacer, ¿no? Acabas de soltar un facto como una catedral. Parece que la parte crítica es la parte racional. Y hay gente que se nutre de su cabeza. Ya está. Sí. Es como que a mí me ha dado como ese choque de... Claro, si mi cabeza no me obliga a hacer cosas, no las voy a hacer. ¿Qué te digo? Hay una parte que sí que es verdad, tú tienes que concienciarte, yo qué sé, a alguien que no le gusta hacer deporte. Claro, pero hay una parte que es autocrítica que te ayuda en eso, que hay un diálogo interno bueno, compasivo, ¿no? Que te entiende, que te dice, vale, lo estás haciendo bien, pero hay que mejorar o hay que hacer esto. Y hay otro que hay una voz más crítica, que es la que más... Claro, es que estoy aquí poniendo modos, ¿no? La voz, la autocrítica, quizás la autoexigencia, o como yo lo digo en terapia, como un látigo, ¿vale? Mi látigo que voy haciendo así. Tía, yo también hago eso, ¿sí? Te lo juro.
Me encanta, pues eso es cuando yo cojo mi látigo y digo, ahora me toca, pa, Pas. pa. Yo además, hay muchas veces que cuando me lo dice la gente, yo simplemente hago. Y la gente, es que tía, es muy fuerte. Me esto es muy Pero fuerte. porque de manera visual como que se ven más las cosas, ¿no? Mm. Entonces podemos diferenciarlo, el latiguito a partir de ahora, ¿vale? El látigo y esa parte autocompasiva que sería como esa autocrítica no constructiva. Claro, si es que es imposible que no haya cosas que siempre tengamos que mejorar. Ujú. Poco a poco hasta que llegas a un punto en el que bien, pero siempre te van a surgir cosas nuevas porque al final el ser humano funciona así. Pero una cosa es, me fustigo, me critico, me fulmino para mejorar o me acompaño para mejorar. Eso es. Una de las cosas en cuanto a esto de me protege, claro, la gente estaba diciendo, ¿me protege de qué? Claro, claro. O, ¿qué es lo bueno de esta voz crítica? Y dicen, que lo bueno no, es No, que no hay nada bueno. Literal, la gente odia esta parte cuando se Claro. empieza a distinguir, la gente la odia, normal, porque es Lo muy, entendemos. muy, muy agresiva muchas veces, pero al final yo siempre pienso que esta voz crítica, como bien ha dicho la historia, viene de que parece que si no está, la vas a cagar, vas a decepcionar a alguien, vas a no ser capaz de algo, entonces como que parece ese fuelle. Entonces la protección es, me protege de sentirme mal o de sentirme no de sentir que voy a, sino de cagarla. Ujú, tal cual. Entonces, Creo que ahí está la clave, el entender Ujú. que si desaparece esa voz, no la cagas. No te olvidas de lo que tienes que hacer. Sabes cómo hacer las cosas. Lo que pasa es que esto no nos lo han dicho nunca. Todo lo contrario, normalizan esa voz. Totalmente. Me gusta, me gusta. Sí, creo que ha empezado bastante potentito todo Hemos esto. empezado potente. Vale, la segunda pregunta que creo que se ha quedado bastante respondida con la historia, pero la voy a plantear porque tiene una subpregunta, ¿Vale? que es, ¿la voz crítica nace o se aprende? Se aprende. Se aprende. Y aparte, bueno, no sé si tú quieres desarrollar la idea. No, dime. No, eso, que aparte no es que se aprenda solamente de una persona, al final es un conjunto de factores que va haciendo que tú aprendas algo, porque te digan un día una cosa, no va a tener igual un impacto tan potente como que te lo digan 7 veces. Y quien te lo diga. Uh-huh. Porque una cosa es que te lo diga tu madre a que te lo diga Pepita, la vecina, que también puede influir, ¿eh? Cierto. Sí que es verdad que ahora pensando es como que sí que puede ser que si tu madre te dice una cosa una vez ya se te queda. Pero si te la dice Pepita, la vecina, igual no. Uf, es que claro, es que aquí entra también mucho los apegos, que esto ya nos meteremos en ellos, pero te da falta con que, vamos a suponer, 3 añitos, y estás jugando y de repente rompes el vaso, y tu madre te viene y te dice, ¿eres tonta o qué? Tú eso se te queda grabado, aunque parezca que no. Voy a soltar la segunda pregunta de debate en relación con esto, porque la pregunta es, ¿nos marca más lo que nos dijeron o lo que nos faltó escuchar? Las dos. Las dos, es que no hay. No hay tu tía aquí. No me puedo decantar porque es las dos, tanto la presencia como la ausencia. Pero vuelvo a lo que socialmente parece... Sí, claro, a nivel social es como lo que me han dicho. Aquí sí que es verdad que creo que la ausencia no la contemplamos. Con ausencia, por ejemplo, me refiero a no he recibido cariño. No me han dicho lo bien que he hecho esto. Solo era lo malo. Eso es ausencia. Entonces creo que sí. Uh-huh. O igual había mucha comunicación no verbal en mi casa. Cada vez que hacía algo malo me miraban con una cara de... pero no me decían nada. Entonces Totalmente. yo he aprendido a interpretar que eso entonces significa que yo la he cagado, entonces tengo que... Y al final, ojito, cuidado, lo que no se dice afecta al mismo nivel que lo que se dice, pero hay yo me encuentro mucho en sesiones, es que no es para tanto, porque yo no he tenido una infancia mala. Porque a mí no me han pegado, porque a mí no me han gritado, simplemente. Y cuando empiezas a rascar un poco, ¿qué te encuentras? Sí, había posiblemente un estilo de te doy amor a través de la parte económica, la parte de darte de comer y demás, que, ojo, es importante y demás, Sí, pero faltaba una cantidad de A nivel amor por emocional. otros lados. Entonces, por eso digo, o sea, me parece como hay peligro en las dos, porque no hay que quitarle valor a ninguna, pero hay una que se ve mucho menos, que es la parte de
es que parece que si no se ve, no está. Estoy de acuerdo. Y creo que sí, que el darle voz también es muy importante y que seamos conscientes que hay personas que por desgracia viven muchas situaciones traumáticas. Hay personas que no, pero hay traumas relacionales, hay traumas que también vienen de la ausencia de la ausencia emocional. Es que claro, aquí no me quiero meter en apegos porque ya nos meteremos, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, me parece, y además muy bien que demos voz a esto, que no normalicemos no, yo tenía una infancia muy buena. Sí. Que también, que habrá momentos Y está buenos. bien porque has tenido todo lo que tenías que tener, que es lo normal. Debería serlo. Que a veces no tenemos que agradecer el tener una casa, comer. Pero entiendo que hay personas que han vivido situaciones muy complicadas. Pero aunque tú hayas tenido eso, no sé, a lo mejor no has tenido el abrazo de tu madre. O la presencia de tu madre o de tu padre. Eso ya te va a influir. Y, entonces... claro, sí. y conectando el tema de la voz crítica con todo esto, yo he cogido el ejemplo este de, claro, si me miran con no sé qué cara, yo ya automatizo y normalizo que eso que yo estoy haciendo es malo, estoy decepcionando a alguien, estoy tal. Entonces la próxima va a empezar mi voz crítica y ya te vale, y fíjate lo que has hecho. No hace falta que me lo diga nadie. No, igual en ningún momento nadie me lo ha dicho. O igual lo he Ahí escuchado está. y lo he visto. Pero conmigo no lo han hecho, porque ojito. O sea, puede haber en espacios en los que, yo qué sé, me lo invento. De ahí a esa ausencia, ¿no? Soy el hermano pequeño. Yo lo veo también mucho en hermanos pequeños. Me Veo gusta. que mi hermano mayor es un cafre, es un no sé qué, y boom, y mi padre, me cago en todo lo que se menea, y otra vez el niño que hace, y no sé qué, y castigado, ay, madre mía, me va a dar un paro cardíaco con este niño. Sí. Y de repente, yo siendo pequeño lo veo, y digo, yo me voy a callar, porque fíjate qué mal está mi padre, fíjate qué mal está mi madre, y yo no quiero esto. Por eso los hermanos cogen roles diferentes. Esto creo que puede ser un temazo para algún podcast. Sí. Si alguien quiere escribir alguna historia con su hermano, cajita. Pero creo que es un temazo. Sí, tal cual. Quiero pararme un poco en las expresiones faciales, me encantan. Sí, o sea, sí. bueno, no, el lenguaje no verbal. El verbaje no verbal, la de El iglesia, verbaje. ¿sabes? De iglesiadas. Es increíble. No lo había escuchado hasta que lo has vuelto a decir, tía, qué bueno ha sido. Vale. Lenguaje no verbal en general, porque hay a veces que la posición del cuerpo también, ¿no? Me parece muy importante porque cuando yo trabajo con pacientes hay a veces que se sienten muy mal por el lenguaje no verbal de su pareja y como que lo minimizan al ser eso, algo facial, pero es igual de importante porque si es lo que tú has hecho, si yo te miro así y digo, vale, tú te quedas como diciendo, ¿qué pasa? Encima no me estás diciendo lo que pasa. Falta muchísima información. Y es lo que tú dices, aquí entra ese diálogo crítico. ¿Por qué? Que es lo bueno de tener ese diálogo crítico siendo pequeña y viendo, me invento, que tu madre te está mirando con cara de... Si tengo el diálogo interno, voy a hacer lo que sea para que mi madre no me vuelva a mirar así. ¿Por qué? Porque quieres que tu madre te quiera. Entonces esa voz crítica va a intentar hacerlo todo bien, maravilloso, estupendo, porque sabes que si no, tu madre te va a echar una mirada y para ti quizás eso significa, pues eso, que no me va a querer, no soy suficiente, no soy válido. ¿No? Yo una frase que creo que es importante también aquí, parece como que lo que tú viviste de niño no te afecta ahora. No, y tu tía, lo que tú viviste de niño, si no lo has integrado de una manera sana, va a seguir afectando. Y seguramente la voz crítica venga mucho de que tu sistema entienda que te puedes volver a sentir como cuando eras niño y que te sigues sintiendo como eres. Y hay conexiones corporales también. Ese día que mi madre me dijo que si era tonta, yo me sentí con miedo y el miedo no solo se siente aquí, Dios. también se siente aquí. Y ese miedo, esa sensación se me puede activar siendo mayor. ¿Qué pasa? Que esto es difícil. Sí. Irte al pasado, querer irte, enfrentarte a situaciones que creemos que ya están olvidadas, es difícil. Entonces... Totalmente. Pero es que esa voz crítica se crea ahí. Total. Y al final, sí, no, o sea, me he quedado súper pensativa con esto. Creo que no quiero añadir nada más. Yo también me he gusta. quedado gustísimo. Sí, ya está. Valió. Vale. La siguiente pregunta, y creo que va muy en cuanto a esto, ¿es más difícil cambiar cómo eres o cómo te hablas? Porque hay que cambiar como soy. Cíñete la pregunta.
No puedo evitarlo, te has dado cuenta, ¿no? Por eso quiero sacar esto. ¿Qué Vale. es más difícil? Cambiar como soy. Yo te digo que parece que es más difícil cambiar cómo te hablas. Expongo mi punto de vista. Vale. Nos pasamos la vida sintiendo que nuestra cabeza en muchas ocasiones es nuestra peor enemiga. Entonces, si yo lo que pienso es que te voy a poner el ejemplo de estoy gorda. Vale. Y estoy gorda y fíjate, y me sobra esto, llega el verano, me da vergüenza ir a la playa. Para mí es mucho mejor, me voy a hacer deporte, dejo de comer, porque soy incapaz de cambiar la manera en la que hablo conmigo misma con eso. Y te pongo este ejemplo del cuerpo porque ha salido antes en esta historia. Y me parece potente. Y es un ejemplo potente, pero me parece tan fastidiado muchas veces el cambiar cómo te hablas hasta que no te sientas en un espacio en el que puedas trabajar eso. O sea, no nos enseñan a cambiar cómo te hablas, no lo sé. Es que no se ve esa posibilidad, No. ¿no? Y fíjate, me parece un ejemplo muy bueno el... Estoy gorda, ¿no? Y me creo que tengo control sobre mi cuerpo y que yo puedo hacer así, así, así y ya está. Ya estoy delgada. Es más fácil cambiar como soy que lidiar con esto. Por eso te planteaba esta pregunta. Sé que te han saltado las alarmas. Pero Me acabas de dejar loca, pero es así. Es cierto, es cierto. Y al final, todo el mundo a lo largo de su existencia, ya no solamente con el cuerpo, es a nivel social también, no soy guay, pues de repente me pongo a fumar porros. A ver, entendámoslo, ¿sabes? Sí, Pero, no, bueno, puede ser una forma. O para que me acepten como soy una persona a la que no se le quiere, voy a dejar de ser quien soy para ser otra persona. Estoy de acuerdo, pero porque al final me voy un poco a lo contextual, ¿vale? ¿Vale? Que es por qué yo no me planteo la posibilidad de cambiar mi voz interna. Porque es que esa norma aquí, a ver cómo organizo yo esto en mi cabeza. Pero es una pregunta potente, sí, sí. El tema de querernos a uno mismo. ¿No se ha visto como algo bueno en algunos momentos de qué guapa estoy? O qué buena soy. Es como te miraban como qué engreído eres, ¿no? Tienes que priorizar antes al otro, antes que a ti. El tema de los errores, cómo se visualiza el cometer errores, que era algo, yo qué sé, me voy al colegio, ¿no? Te portabas mal, cometías algún error, boom, machaque, crítica, crítica, crítica. O sea, hemos vivido también en una sociedad que esa voz crítica que estaba en el aire, estaba por todos lados, entonces ahí normalizo esa voz, entonces claro, aprendo a que si esa voz yo no la puedo cambiar porque creo que no se puede cambiar cuando... O que forma parte de mí. Eso es, esa es muy buena. Me la llevo a que forma parte de mí. Porque yo sin esto, ¿quién soy? Tal cual. Yo sin esto me caigo. Sí, es así. Y ya es mi identidad. Y además es que incluso nosotras que llevamos mucho trabajo interno detrás, muchas veces esa vocecilla, ojito, depende de dónde toque. Y del momento y de la emoción que haya detrás. La parte más importante, o sea, y yo aquí quiero hacer como un pequeño paréntesis de, no es dar una solución a esta problemática, pero es que si tú no te paras a reconocer que esa voz crítica no forma parte de ti, es infumable que tú sepas cómo lidiar con ella. Al final te vas a pasar la vida apagando fuegos e intentando siempre hacer lo que esa voz crítica te está pidiendo, para que esa voz crítica deje de estar, porque al final nos hace mal. Ya. El problema es cuando forma parte de tu identidad, ¿no? Por eso. ¿Cómo quito yo esa parte de que soy yo? Y al final no vamos a hacer aquí terapia, pero... No, pero bueno, es importante que la gente tome conciencia y que si no saben cómo deshacerse, porque es dificilísimo y es un proceso que no es de un día para otro, pero claro, es que no forma parte de ti, de ahí que yo te dijera, ¿por qué tengo que cambiar quién soy? Sí, además te ha salido automático. Tío. Pero porque esa voz no soy yo, va aparte. Entonces aquí me ha gustado, ¿eh? Sí. Yo es que vi esta pregunta, además dije... Me ha gustado mucho. Porque creo que a todos en alguna ocasión nos ha pasado. Que nuestra cabeza nos ha pesado tanto que es como, me rindo, no puedo con esto. ¿Es más fácil? O me creo algo, esto es como me voy a caer, y me acabo cayendo. Profecía autocumplida se llama eso. Vale. Me ha gustado. Sí. Me ha gustado mucho. Te iba a decir algo y se me ha olvidado, o sea que no pasa ya nada. me vendrá. Sería mentira, seguro. Vale.
Una que creo que puede ir muy unida a todo lo que hemos planteado ¿es más dura la crítica que recibimos o la que nos hacemos? Vale, ¿tengo que elegir una? Que yo me Sí, adelanto. Vale, Sí, tienes que elegir. la que recibimos. Vale. Oh, vale. ¡He acertado! No, mi mente estaba divagando y he hecho oh, no sé por qué. Lo siento, chicos, es así. Pero sí, yo creo que también. Porque yo estoy acostumbrada a mis críticas, entonces creo que no me hacen daño. Oye, 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 oye. ¿Por qué me sorprende tanto el debate que estamos Entonces a mí teniendo? también me No está sé. encantando. Ha seguido formación para nosotros. Total. No, pero es así, o sea, yo ya estoy acostumbrada a mis críticas y además muchas veces puede ser también una preparación para antes de que alguien me diga algo que sé que me va a doler mucho, me lo digo yo. Claro, al final depende mucho cómo te venga la crítica. Claro, claro. Me estoy yendo como una crítica mala, ¿no? Sí, como una crítica directa, dura y Sí. sin pensar en cómo te puede llegar a sentir. Sí, Porque sí, claro, sí. pero también, aunque sea muy leve esa crítica, También. si tú tienes activado una crítica significa estoy decepcionando, estoy juzgando, o sea, me están juzgando, soy la peor persona del mundo, porque al final, si tú ya tienes una creencia de antes asentada en tu mente, en plan de soy un niño que no sabe estudiar, por ende me va a ir fatal en la vida. Ya. Si alguien te saca del juego, pues has sacado un 5, bueno, podrías haberlo hecho mejor. ¡Fua! Me revientas. Me revientas. Tal cual. Aquí se dispara. Claro, aquí entra yo creo que el tener que trabajar también con eso, porque hay gente que nunca va a querer hacerte daño. Aunque hay mejores formas que otras, no vamos a poner que, yo qué sé, yo te hago a ti una crítica, pues eso, constructiva, desde el cariño, entiendo que has tenido mucho esfuerzo, pero creo que esto quizás a mí me hace sentir así, o es que claro, es que yo no diría, has sacado un 5, eso sí que no me parece, porque no sabemos la otra persona lo que lleva. Entonces yo creo que a la hora de decir cosas hay que parar un momento a pensar que cada uno tenemos una mochilita y que nos puede hacer sentir mal, ¿no? Por eso te digo, hasta qué punto hay que hablar de lo que hace o no hace la otra persona, sino cómo nos hace sentir o que nos puede preocupar, pero ves, siento preocupación por ti por esto. No, es que estás haciendo esto. Oh, pero porque al final, y además, fíjate, acabas de hacer así. Es como, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Claro, entonces tú vas a decir, ¿yo qué? Yo nada. Y además te grito o me quedo callado y además parece como que sí que es verdad que lo he hecho fatal. Aquí yo creo que entran las dos partes. Cómo la gente te puede llegar a decir cosas o opinar sobre ti y lo que tú tengas ahí. Se me ha despertado una puerta de debate. Era la última pregunta que decía, pues igual no quiero plantearla, pero es que me encaja mucho aquí. ¿Por qué? La pregunta era, ¿es peor tener una voz crítica muy fuerte o no tener ninguna? Vale. La respuesta rápida sería... A ver. Claro, A es que ver, son extremos. ya lo sé, baja, ya lo sé. Yo no tengo ninguna, si pudiera. Vale, claro. Pero pensando en esa voz crítica fuerte, ¿no? Cuando estabas hablando ahora, estábamos planteando el cuando la gente te critica, cuando la gente te dice, cuando tal, como esta opción que está surgiendo ahora de que se puede plantear a alguien y se puede educar desde ese sitio de comprensión, de preocupación. Habrá mucha gente que estará diciendo, esta generación de gente que no se le puede decir nada y no sé qué y no sé cuánto. Pero creo que hay una parte también de que es complicado encontrar el término medio entre pasarte de blando y pasarte de duro. ¿A qué me refiero? Vale. Tú puedes tener esa empatía yo qué sé, yo no soy madre, pero me imagino, tengo un niño y mi niño no estudia. Y veo que un día y me preocupo y, ay mamá, es que me encuentro muy mal, es que me encuentro tal, y lo que empieza el niño a entender es que como mamá no me dice nada, yo puedo seguir jugando a la Play y no estudiando. Entonces al final puede llegar un día en el que la crítica que te suelto o el castigo que te suelto es mucho más duro. Claro, suelto este tema porque creo que también es importante el tema de la cultura del esfuerzo, que no se equivoque con, no sé cómo explicarlo, que hay que aprender a esforzarse
Y hay que aprender a que se vean las críticas como algo que te permita corregir. Eso es, vale. No lo sé. Sí, totalmente. O sea, esto es importante, sobre todo el tema de las madres me ha activado. Ujú. Y es que es dificilísimo llegar a un punto medio, porque claro, ni una cosa ni otra. Aquí al final, yo siempre digo una cosa, que me acabas de despertar, ¿no? Sobre todo eso con las madres. Tú intentas ser asertivo. O los padres, ¿vale? Perdón, claro, que Sí, estamos sí, yendo con los madres. Sí, porque se me ha ocurrido ese ejemplo, pero sí. Sí, pero vas a ser asertivo, vas a acompañar a tu hijo, a tu hija, vas a intentar comprenderle, enseñarle las emociones, pero somos humanos. Yo un día me puedo enfadar y por muy bien que lo intente hacer, no podemos hacer las cosas perfectas. Es imposible. Es imposible, que entiendo que ahí es donde quieres irte a ese punto medio, ¿no? Y sobre todo eso, que tampoco se puede, ya no te hablo siquiera de, pues te hablo incluso de las parejas, de esos momentos, no, es que pobrecito, y no, pobrecito no, es que yo también quiero que se vea esto y también quiero que se trabaje esta parte, vamos a unirnos. Al final yo siempre pienso que una crítica es algo que, una crítica no, o un me ha molestado, no me ha gustado, tiene que ir mucho en cuanto a vamos a construir, no es en plan de te lo digo para que te sientas mal, para que aparezca esa voz crítica. No sé, Sí, no sé, claro, es que, que aquí hay muchos temas, me está petando la cabeza. Vale, sí, y sobre todo el tema del esfuerzo, es lo que tú dices. La motivación no viene nunca, o sea, no viene nunca, tienes que crear un poco y ahí hay un esfuerzo. ¿Qué pasa? Sí. Que si yo me voy a la autoexigencia, ese esfuerzo no va a estar porque voy a procrastinar, y aquí entiendo que entra ahí un poco lo que tú te refieres, ¿no? Claro, al final la voz crítica te protege de todo esto. Es como, igual no sé esforzarme o el esfuerzo nunca he visto que sea reconocido. Ahí entra la parte de nunca me han echado un cable con nada. Entonces la voz crítica me protege o bien para esforzarme más o bien como para creérmelo y para darle bombo y saber que es así y coger como ese rol, esa personalidad de pues efectivamente soy un fracaso. Sí, claro, puede ir como por muchas ramas. Total. Porque hay personas que esta voz crítica la utilizan y le ayudan mucho a... No sé si has visto el documental de Rafa Nadal. No. Pues... ¿Sí? Vale. Puede ir un poco... No es publi. No. De cómo ha tenido tanta presión, y entiendo que él pues habrá tenido una voz muy crítica y para seguir. ¿Qué pasa? Que eso es un desgaste brutal. Hay personas que dirán y verán el podcast y dirán, pues a mí esa voz crítica me ayuda estupendamente y para adelante y hace que... he llegado muy lejos. Vale, pero a lo mejor en una cosa y en lo demás, ¿no? En todo te ayuda. ¿Cómo es esa voz crítica? Esto ya es meterme... Sí, no. A mí me parece que esto ¿Y de dónde viene? ¿De quién viene? ¿De varias personas? Entiendo que es como... No, y habrá mucha gente... cositas. No, si mis padres me hablaban bien, ¿vale? Pero es que hay mucho más en tu entorno que lo que te dicen. Y que no solo es la familia, también hay amistades, hay un colegio con profesores. Es que ya está, esto es meternos ya en mucho barullo, ¿no? Cosas. Pero, y yo es lo que digo, creo que daría para un podcast de 2 horas. O sea... Yo aquí me tiro hablando de esto y analizando... Por eso te dije, o sea, y he cogido preguntas en plan, ya está, esta, porque si no me pondría aquí a hablar de 1000 cosas, pero... es un tema muy interesante. Creo que para mí como un colofón final de todo esto, incluso también dando voz a esta historia, lo primero es, me alegro mucho de que esa persona supiera cómo no dejarse llevar por esa voz crítica, porque creo que es el primer paso, el reconocer, fíjate mi madre, cómo está en mi mente en este momento. Y la segunda parte es, que va muy en consonancia con la pregunta que os dejo al final, pero la segunda pregunta es, si no está la voz crítica, tengo que empezar a generar otro tipo de voz para esos momentos. Es que igual hay veces que sí que me noto falto de, yo qué sé, vas a una entrevista de trabajo y te das cuenta de que es tu primer trabajo. Obviamente no vas a ir con la seguridad de una persona que lleva trabajando 15 años. Claro, pero imagínate, si yo tengo una voz crítica y digo, ¿cómo sería una voz crítica constructiva más sana, ¿no? Te voy a poner un ejemplo para que también la gente lo vea. Vale. No es lo mismo decir, tengo una entrevista de trabajo, madre mía, es que no estoy preparada, es que no voy a conseguirlo, venga, prepáratelo más, venga, todavía te queda mucho, no es suficiente. Y vas a la entrevista, sí. Claro. Vale, me tengo que preparar la entrevista, no puedo ir sin nada, me lo voy a preparar, venga.
Yo puedo, lo voy a intentar, lo voy a hacer lo mejor posible. ¿Me da miedo? Sí, Sí. estoy cagada, Es claro. que también tú puedes con todo y nada te puede y no sé qué, y es que pues tampoco... Claro, ahí vamos a los extremos que tú hablabas, ¿no? Entonces, sí, puedo, venga, voy a intentarlo, voy a hacerlo todo lo posible sabiendo que tengo miedo, que es la primera vez, que puede ser que me cueste más otras cosas, voy a intentar preparármelo. ¿Puedo tenerlo mejor preparado? Vale, siempre, pero es que a lo mejor mi cabeza dice, ya está, no puedo más, ¿no? Eso sería una forma quizás más sana. Y sobre todo es, si no consigues esa entrevista de trabajo, también hay que saber encajar eso, porque lo que nos da miedo es no conseguirla. Claro. La sensación... Eso no dice nada de ti, que ahí es donde están esas creencias que hablábamos en un inicio del podcast, ¿no? Y tener la sensación de que tienes la capacidad de, bueno, pues si no sale esta, saldrá otra, aunque esta sea importante, pues se encaja la tristeza. Al final viene todo mucho de... Y quiero yo estar en un sitio que no me están dando la oportunidad, aunque yo estoy poniendo mi empeño, pues a lo mejor no es mi sitio, que no es porque yo no valga, sino porque a lo mejor no es el sitio donde yo quiero estar. O igual me enseña que me hace falta más formación, por ejemplo. También, esa sería esa crítica constructiva. Hacia nosotros mismos. O, vale, pues a lo mejor he dicho algo en la entrevista que y aprendo de ello. Y aprendo de ello. Y eso no te hace menos, ni un fracasado, ni... Bueno, ya hablaremos de las creencias, yo creo que en algún momento saldrá. Seguro. Y si alguien quiere, también puede escribir. Siempre es lo mismo, pero vale. Vale, Vale. pues ya está, listo. Me gustaría eso, dejar la pregunta final para que, pues eso, tengáis la reflexión vosotros. También nosotras podemos en algún momento exponer nuestra reflexión sobre ello, que es ¿por qué nos cuesta tanto hablarnos con amabilidad? Y lo dejo ahí. Es que no lo voy a responder. Pues lo respondo yo, pues vosotros ya os sesgáis. Vale, y en reflexión final de la historia, entonces quiero darla yo, ¿vale? Porque... Venga. Y, bueno, y tú también, ¿no? No, pero quiero eso de empezar antes. yo, ¿no? Venga. Porque, fíjate, como a pesar de esa lucha con esa voz interna, con su madre, que la hacía sentir seguramente horriblemente mal, se ponía el yo puedo delante, ¿no? Esa lucha de me han dicho que no puedo, pero puedo. El diálogo interno, el creer que puedes, ayuda más de lo que creemos. Así que decir más puedo, en la frase esa de que me pongan el no los demás, ¿no? Pero yo sí puedo, por lo menos lo voy a intentar. Y al final no es recitarlo como un mantra. Al final es poco a poco ir experimentando y ir dándote cuenta de que puedes. Sí. Vale, me ha gustado mucho. A mí también me ha gustado mucho. Pues listo. Ha sido un poquito más largo que otros días, pero no pasa nada, chicos. Ya está, que nos hemos enrollado, nos ha gustado el tema y se ha notado. Y yo ¿no? me enrollaría mucho más, pero vamos a hacer... Ya una parte 2, si os gusta, a lo mejor. Y también es interesante que poco a poco se vais viendo que os gustan podcasts más largos, más cortos, que nos lo vayáis diciendo también. Eso es. Eso, la pregunta final la pondremos dentro de unos días en redes sociales y demás, porque nos cuesta tanto hablarnos con amabilidad. Y yo creo que... Y listo, somos unas campeonas. ¡Vámonos!